Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Dáselo más fuerte, fuerte, fuerte. Porque además de la palabra de Dios, dáselo al Espíritu Santo, que Él es el que se lo merece. Y acompáñame por favor a orar. Yo te pido que pongas las manos hacia un servidor para que el Señor me use en esta palabra que vamos a compartir. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tu amor es grande y maravilloso, bendito Dios. Gracias porque podemos sentir tu presencia. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos, tú estás ahí en medio de ellos, y hoy no es la excepción, tú estás aquí. Yo te pido, Padre, que este día la palabra esté fluyendo de mi boca con gracia, autoridad y poder, y que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, enséñanos a cumplir tu voluntad, a poder entregar nuestro espíritu, alma y cuerpo delante de ti el día de hoy, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete como tú quieras hacerlo en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale otro aplauso al Señor, por favor. Y el día de hoy la palabra se titula Transformados para transformar. ¿Cómo? Transformados para transformar. Hemos estado viendo las últimas semanas, hemos estado hablando mucho de cambio. ¿Cuántos recuerdan eso? Hemos estado viendo mucho lo que dice Romanos 12, hablando de cambio y de transformación. Pero mira, para que haya un cambio en lo general, tiene que haber un cambio en lo particular. ¿Cuántos creen eso? Porque todo cambia, la naturaleza me muestra, la naturaleza misma muestra que día a día va cambiando. Cuando un niño nace como bebé, se convierte en niño, luego en adolescente y luego en adulto. Qué tremendo es cuando ese niño tiene 20 años y le tengo que seguir cambiando el pañal. Ya como que ella no está muy bueno, ¿verdad? O sea, no hubo un cambio. Sí, o sea, realmente siempre tiene que haber un cambio. La naturaleza me muestra que todo el tiempo está cambiando. Y si la naturaleza me está mostrando, nos muestra que hay un cambio, quiere entonces decir que hay una responsabilidad para ti y para mí, el cambiar para crecer. Amén. O sea, tenemos que cambiar para crecer, porque si pasan los años y no estamos cambiando, quiere decir tristemente que no le hemos dado al Espíritu Santo la autorización nosotros de que cambie nuestras vidas. O sea, que el poder del Espíritu Santo no se perfeccione en nuestras vidas. Y eso es tremendo, porque el Espíritu Santo lo que quiere llevarnos a hacer día a día, a ti y a mí, es que llevarnos de gloria en gloria. ¿Cuántos saben que dice la palabra que Él nos va llevando cada vez para estar a la estatura del varón perfecto? Entonces es tremendo, porque el Señor quiere llevarte de gloria en gloria. Y quiero decirte que quien no crece, esto es tremendo, porque una persona que no crece va a vivir una vida vacía. Una persona que no cambia no alcanzará a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida, y eso es muy triste. Qué tremendo que no alcancemos eso. ¿Y la transformación qué implica? La transformación implica que primero yo tengo que ser transformado para poder transformar a los demás. ¿Cuántas veces hemos dicho, oye, ¿por qué no cambia la ciudad? Bueno, pues tengo que cambiar primeramente yo para que luego cambien los demás. ¿Por qué? Porque si yo no soy primeramente bendecido, yo no puedo bendecir. Dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces primero tengo que ser transformado yo. Y la palabra transformar significa lo siguiente: es cambiar de forma o apariencia. De hecho, la palabra transformar viene de una palabra que significa o que es metamorfosis. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Es lo que experimenta la mariposa. O sea, el cambio viene de adentro hacia afuera. Eso es transformarse. Y la transformación de un cristiano, de un creyente, sucede cuando hacemos lo siguiente: es cuando entregamos voluntariamente nuestro cuerpo, mente y corazón a Dios. Y mira, acompáñame por favor al libro de Romanos 12, 1 y 2, que es el que te comentaba que hemos estado estudiando. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, dice aquí, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta. Pero me llama mucho la atención que el apóstol Pablo no les está dando una orden, les está rogando como cuando le rogamos a un hijo, quizá: hijo, pórtate bien, haz la tarea. ¿Por qué? Porque yo pago la escuela, porque yo me sacrifico para que tú estés bien. Pórtate bien, te estoy rogando. Él le dice a la iglesia, eso es tremendo: les ruego por las misericordias de Dios. No les está dando una orden, les está rogando. Pero ¿por qué les ruega y no les ordena? La palabra ruego viene de una raíz griega que es parakaleo, que significa una súplica. Qué tremendo, les está suplicando. ¿Y sabes por qué? Porque la transformación debe de ser algo voluntario. El cambio no va a venir hasta que yo me decida cambiar. Dios me dio todo lo necesario para poder triunfar y cambiar, pero si yo no quiero hacerlo, no voy a poder avanzar. El cristiano debe de anhelar cambiar. Debe de decir: yo necesito cambiar. Diariamente me tengo que ver en el espejo y decir: yo no me gusto. Bueno, a lo mejor unos están galanes, otros no, pero dicen, te ves en el espejo y dices: a lo mejor estás un poco pollo bollito, a lo mejor estás delgadito, pero la idea es que no te debes de gustar, porque si ¿cuál es el espejo en el que nosotros tenemos que vernos? No es el espejo del baño, es el espejo de la palabra. Cuando yo me veo en el espejo de la palabra y no estoy caminando como dice la palabra, ¿qué crees que va a pasar? Pues obviamente tengo que hacer lo que dice la palabra para que yo pueda agradarle a Dios y pueda estar cambiando. Es tremendo, pero aquí en Romanos 12, la plataforma sobre la cual les está diciendo Pablo a la iglesia que cambien es algo tremendo. Es la misericordia. ¿Alguien sabe qué es la misericordia? No nos vamos a meter tanto al griego y al arameo y al hebreo. La misericordia solamente es no haber recibido el castigo que merecíamos. ¡Qué tremendo! Por todo eso, dice Pablo, el libro de Romanos es un libro, cuando tú lo lees, es un libro que habla mucho de gracia. Es un libro maravilloso que nos habla de todo lo que Dios hizo por nosotros. Y hay 6 cosas que hemos extraído de ese libro para ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Una de esas cosas, el primero es que me justificó. ¿Qué hizo? Aun cuando yo era culpable, dijo: no, tú no eres culpable porque yo ya pagué por ti, ahora te declaro justo. Eso es ser justificado. El segundo, me identificó con su Hijo. ¿Por qué dice la palabra? Que yo muero con Cristo, resucito con Cristo y ahora soy uno con Él, como en el matrimonio cuando nos hacemos uno. Amén. Y luego dice: me da el poder para vencer el pecado también. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. El 4, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos templo del Espíritu Santo. El 5 dice la palabra que no hemos recibido un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y ¿qué? Y dominio propio. Entonces somos templo del Espíritu Santo. Y el punto número 6 dice que jamás seremos separados de Él. ¿Cuántos han leído esa palabra? Que dice que ni angustia, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni nada nos puede separar de su amor. Entonces, por todas esas misericordias, el apóstol Pablo le está diciendo: por todas esas misericordias que Dios hizo, ahora presenta tu cuerpo en sacrificio a Dios. Ahora, por todo lo bueno que ya hizo Dios contigo, ahora preséntalo. Ahora yo le obedezco. ¿Por qué? Por amor, por agradecimiento a lo que Dios ha hecho por mí. Por eso a veces decimos: oye, la gente que no agradece, la gente que no es agradecida, no avanza. La gente que no es agradecida no cambia, porque precisamente cuando no eres agradecido, no te acuerdas lo que ya hicieron por ti. Y aquí lo que hizo el Señor fue darnos todas esas bendiciones, pero dice: preséntame ahora tu cuerpo. Y presentar significa poner algo a la disposición de alguien. Pero ¿por qué el cuerpo y no el espíritu? ¿Por qué nos pide que pongamos el cuerpo? Porque el espíritu fue hecho nuevo. Cuando el Señor vino a nuestra vida, nos justificó, nuestro espíritu fue hecho nuevo. Dice 2 Corintios 5:17:
De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo? Dice ahí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí la palabra criatura es creación. Realmente Dios me hizo y te hizo de nuevo. Pero hay una situación. Hay una situación que la carne le tira siempre pa'l monte. Yo siempre he dicho, baña un marranito para que veas, báñalo, ponle en una salita, ponle algo bonito, ponle hasta Easy, ponle ahí su iPhonecito a un lado. Pero cuando vea un lodo, ¿qué crees que va a hacer ese marranito? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces la carne nunca se convierte, pero el espíritu lo que hace es que le da una orden a mi mente y mi mente le tiene que dar una orden a mi carne para que se presente delante de Dios y yo tenga la bendición de Dios a la disposición. Amén. Pablo conocía la peligrosidad de la carne. El apóstol Pablo, ese hombre tan tremendo que hizo todas las cartas casi del Nuevo Testamento, él sabía de lo que era capaz la carne. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa esto? Pablo decía, yo a mi cuerpo lo hago esclavo de mi espíritu. Mi cuerpo no se va a enseñorear de mi espíritu se va a enseñorear de mi cuerpo. Eso significa ahí, no sea que yo, después de haber sido heraldo, que es heraldo, es una persona que proclama las verdades. ¿Cuántos aquí proclamamos las verdades de Dios? Amén, dice ahí, no sea que yo siendo heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Y no hay nada más triste, ni más tremendo, ni que cause más dolor al cuerpo de Cristo, que un líder, que un papá de familia, que una mamá de familia caiga en pecado. Qué tremendo es eso. ¿Por qué? Porque concretamente o particularmente cuando un padre de familia, cuando una pareja cae en una situación difícil como el adulterio y se llegan a separar, imagínate ese varoncito, ese niño, esa niña que crece y alguien llega y le diga, oye, yo quiero hablarte de Cristo. Va a decir, a mí ni me digas nada porque Dios no existe, porque mis papás se separaron. ¿Dónde estaba ese Dios? Qué tremendo. No hay nada más triste. Pero la carne necesita ser sujetada con el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos solos. ¿Cuántos saben que no podemos solos? Pero tenemos el Espíritu Santo. Dice que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No se trata de empezar bien, porque todos empezamos bien. Todos, hablando de un matrimonio, nos casamos enamorados. Pero la idea es que tú, ya pasando el tiempo, sigas enamorado de tu mujer o sigas enamorado de tu esposo. La idea es que llegando a Cristo, esta carrera es una carrera de resistencia. Dice el pastor Benjamín, sin prisa pero sin pausa. Es una carrera de resistencia. Que venga lo que venga, yo siga y prosiga al supremo para llegar a la meta que es Cristo. Amén. Tenemos que hacerlo de esa manera. Y el cuerpo necesita, dice ahí en Romanos, ser presentado de tres maneras. Primero, como sacrificio vivo. Dice en Romanos 12, 1 y 2. ¿Y por qué sacrificio vivo? Esto contrasta con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento llegaban, presentaban a un cordero que era el que tipificaba a Cristo, y le ponía el sacerdote las manos al corderito, transfería todos los pecados del pueblo, le daba cuello y entonces lo entregaba, entonces lo presentaba como sacrificio. Pero ahora es un sacrificio vivo el que tú y yo tenemos que hacer, es decir, pongo todos mis órganos a la disposición de Dios. Si antes lo hacía para las cosas malas, ahora los pongo para la disposición de Dios. Romanos 6:19 dice lo siguiente: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presenten sus miembros para servir a la inmundicia, presentaron, y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir ¿a qué? A la justicia. Ahora tenemos que presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Ahora tenemos que presentar nuestros miembros para poder obedecer a Dios. Es el primer sacrificio, sacrificio vivo. El otro sacrificio es ¿cuál? Sacrificio santo. ¿Qué significa santo? Todos sabemos. Apartado. ¿Qué tengo que hacer yo para ser santo? Me tengo que poner una sotana y una aureola y estar diciendo santo, 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 ¿verdad que no? ¿Qué tengo que hacer para ser santo?
Tengo que hacer lo que dice la palabra. Tengo que caminar obedeciendo la palabra. Tengo que caminar haciendo las cosas como Dios quiere. Yo soy bien cristiano, pero me gusta el chisme. ¿Verdad que no? Realmente tengo que caminar. Si hay alguna situación que viene de repente a mí, tengo que decir, ¿le gustará esto, el espejo de la palabra a Dios? ¿Verdad que no? ¿Le gustará a Dios que yo murmure? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Eso significa santidad. Porque muchas veces decimos, oye, es que Dios me dice que yo sea santo. Bueno, pues si ya te dio la capacidad y la facilidad de ser santo, porque tienes al Espíritu Santo contigo. Es importante entonces que nosotros nos tomemos de la mano del Espíritu y caminemos con Él. Porque ¿cuántos aquí fallamos? Amén. No, amén, no, pero fallamos, ¿verdad? Fallamos, pero tenemos al Señor. Porque amén significa así sea. No tenemos que fallar, pero sabemos que fallamos. El apóstol Pablo lo está reconociendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener santidad, caminar en esa santidad. El tercer punto es agradable a Dios. Es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Segunda de Corintios 7:1. ¿Qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y luego termina diciendo en Romanos 12:1, como sacrificio, dice, como culto agradable, que es nuestro culto racional. Y la palabra culto significa adoración o servicio. Y la palabra racional es la palabra griega que significa lógica o razonable. Es decir, la manera más lógica y razonable de servir a Dios es poniendo nuestro cuerpo a su disposición. No es solo la alabanza lo que le agrada a Dios. No es solo congregarme lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que se le obedezca. Es decir, de pronto yo soy el líder del servicio, pero ya me voy a ir a servir a la congregación, pero me porto mal con mi esposa y le ando gritando a mi esposa. ¿Le agrada a Dios? Es decir, la mujer es la capitana del servicio, pero el marido le dice, oye, no seas malita, dame unos huevitos, ¿no? No, que te los haga ya tu mamá. ¿Y qué? Pero viene a servir. Va a dar la Santa Cena en la iglesia. ¿Es bendición? Claro que es bendición, pero bendición también es que cumpla lo que dice la palabra. Amén. El hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, y la mujer tiene que hacer ¿qué? Sujetarse al marido. Amén. Entonces eso es importante, que tú y yo le obedezcamos al Señor. Entonces la palabra me enseña que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. ¿Alguien sabe la historia de Samuel y Saúl? ¿Alguien sabe? Dios le había ordenado a él, Saúl fue el primer rey de Israel, le había ordenado que destruyera a Amalek. Amalek representa la carne, las cosas de la carne. Le dijo, destruye a Amalek. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ay, cuando llegó le dice, oye, pero ¿destruiste a Amalek? Sí. Y de repente oía que gritaban los cuches y gritaban por allá todos. Y dice, bueno, cuche, el puerco, pues bueno, todos conocemos lo que es cuche, bueno. Pero gritaban los cuches por ahí, le dice, bueno, ¿qué es ese balido? ¿Qué es ese relleno que está gritando por ahí? Pero dice, no, pues es que el pueblo se los trajo, se le estaba bonito el cuchito y se lo querían ofrecer a Jehová. Y le dijo, se complace tanto entonces Jehová en los sacrificios como en que se obedezca su palabra. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, el Señor quiere que obedezcamos. Y en 1 Samuel 15, 22 y 23 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura ¿de qué? De los carneros. Qué tremendo. Aquí fíjate lo que sigue. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. ¿De dónde viene la rebelión? Había por ahí una novela que decía, y soy rebelde, y la gente bien feliz, los jóvenes. Pues la rebeldía está tejida en el mismo infierno. Por eso dice ahí, como pecado de adivinación. ¿Qué hace un adivino? Trae voces del infierno. Cuando una persona es rebelde, cuando hay rebeldía en nosotros, estamos oyendo al enemigo. Entonces tremendamente Dios no quiere eso, porque Él nos bendice a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aquí tenemos a Cristo, y mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, dale un aplauso al Señor.
Entonces, más que las cosas que hacemos para Dios, lo que a Dios le agrada es que le obedezcamos. Un día el Señor estaba en el desierto, fue llevado al desierto para ser tentado por el enemigo, y se le presentó el Satanás y le dijo: adórame, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Y él le contestó algo muy tremendo y le dijo: solamente un Dios tendrás. En este orden, lo puedes leer en Lucas 4:8 en tu casa. A Él, Señor tu Dios, adorarás, y a Él solo servirás. ¿Cuál fue primero, servir o adorar? Adorar. Primero tengo que adorar. Y adorar es un tipo de obediencia también, porque eso, mi obediencia sube cual olor agradable delante de Dios. Entonces es importante que tú y yo hagamos eso. Ya vimos el cuerpo, ahora vamos a ver la mente. La mente también tiene que ser cambiada. Romanos 12:2, ya lo hemos venido viendo. Ponlo de nuevo, por favor, bro. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate, dice, por medio de la renovación. Bueno, así no va. La renovación de tu mente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que comprobemos la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque solamente así vamos a expresar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y mira, tenemos por ahí una imagen. Una imagen que representa la personalidad de nosotros, lo que nosotros somos. Muchos conocemos lo que es un iceberg, ¿verdad? Dice sí, porque vimos el Titanic. Pero conocemos lo que es un iceberg. Bueno, ahí si se alcanza a ver un poquito, acá está bien, sí. El 7% que está arriba, haz de cuenta que eso somos nosotros. El 7% representa nuestra personalidad. Lo que hablamos acá, nosotros bien picudos, ¿no? Hablo bonito y hablo acá. Lo que yo quiero expresar que la gente vea. Pero el 93% que está abajo es donde está mi mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Es lo que no se ve, lo que está interno. Eso es lo más fuerte y tremendo, porque nosotros tenemos un consciente, un subconsciente y un inconsciente, pero reaccionamos a lo que razonamos. Entonces, el único que puede meterse a ese 93% es el Espíritu Santo. Por eso si tú tiras un costal de papas, ¿qué va a salir si se rompe? Papas. De lo lleno de tu corazón habla tu boca. Por eso si en ese 93% tenemos situaciones todavía como amargura, situaciones difíciles, mientras todo esté bonito va a salir el 7%. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Pero cuando yo esté bajo presión, ¿qué crees que va a salir? ¡Ay, Dios mío! ¿Ah? Ahora sí me van a conocer. Así nací, así. Pero no, es tremendo lo que está en nuestra mente. Tenemos que cambiar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que cambie lo que está dentro de nosotros. Decirle: Espíritu Santo, ven, métete a ese 93% y cámbiame completamente para que el 100% te pueda servir. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo. Entonces dice, esta es la razón por la que tú y yo debemos ser transformados y no conformados. La palabra conformarse en el griego quiere decir tomar la forma de, ponerme de acuerdo con, cumplir con, utilizar máscaras y que hagan actos ¿de qué? De encubrimiento. Es decir, yo me voy a poner de acuerdo, cuando yo me amoldo a algo, me voy a poner de acuerdo con lo que yo crea. Si yo vengo y voy al doctor y el doctor me dice: mira, tú tienes una enfermedad incurable, progresiva y mortal, esa es otra cosa. Pero bueno, tienes una enfermedad que por necesidad es mortal, y yo le creo, me estoy poniendo de acuerdo ¿con quién? Con la enfermedad. Dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo sobre algo que han de pedir, ciertamente les será hecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con quién me tengo que poner de acuerdo? Yo decía antes, me tengo que poner de acuerdo con la persona que está a mi lado, pero el contexto es que yo me ponga de acuerdo con Dios, para que yo le pida a Dios. Cuando yo me pongo de acuerdo con Él, no le voy a pedir nada que esté fuera de su voluntad. Yo te pregunto, ¿es la voluntad de Dios que estés enfermo? No, Dios te quiere sano. Vivimos en un mundo caído, por eso viene la enfermedad a veces. Pero Dios no quiere que tú y yo estemos en pobreza, en tristeza ni en enfermedad. Dios es un Dios de bendición. Tú tienes un Dios grande, un Dios de milagros, un Dios de poder que está en este lugar y que te está levantando y te está bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor.
Entonces nosotros, Dios no quiere que nos conformemos, y había dos cosas por las que tenían que ser transformados. Pablo hablaba con los romanos y la primera cosa por la que tenían que ser transformados es por lo que sucedió en el Edén. En el Edén el hombre no argumentaba. Dios le hablaba a su espíritu del hombre, el espíritu le hablaba a su mente y su mente le daba la orden a su cuerpo y hacía las cosas, no argumentaba. Pero cuando el hombre cayó en pecado, desdibujó la imagen que Dios tenía de él. O sea, Dios puso al hombre y lo hizo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Cuántos saben eso? Pero la desdibujó, y cuando cayó el hombre por causa de su pecado, entonces nació algo tremendo que se llama argumento. Entonces empezamos a argumentar, empezamos a decir cosas que por qué me pasa esto, que por qué tengo que hacer aquello, por qué tengo que obedecer a mi papá y a mi mamá si se portan tan mal, por qué tengo que obedecer al tránsito si el tránsito es un mañoso que me pide mordida, que por qué tengo que bendecir al gobernante si el gobernante se porta mal. Comenzamos a argumentar, pero Dios no quiere que argumentemos, Dios quiere que le obedezcamos, y para poder hacer eso, precisamente no tenemos que conformarnos, porque tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque hemos sido regresados. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, comenzamos a cometer situaciones. Pablo decía, ¿por qué? El bien que quiero hacer es el que no hago, y el mal que no quiero hacer es precisamente el que yo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Que ese es el que único que nos puede librar de ese tipo de cosas. Hay veces que no puedo dejar de fumar y cargo aquí el cigarro, y arajo, es que no sabe, pues es más fuerte que yo este cigarrito. Pero ¿por qué? Por lo que estamos diciendo. No porque un pedacito de filtrito y un pedacito de papel con tabaco sea más poderoso que nosotros, pero la situación del argumento y de las cosas que han pasado son las que nos hacen que nosotros nos conformemos. El hombre tiene que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entonces que mi mente necesita ser renovada día a día. ¿Con qué? Con la palabra y el precioso Espíritu de Dios. Dale un aplauso al Señor. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y también el Imperio Romano se vivían cosas muy tremendas, porque el Imperio Romano tenía muchas cosas muy fuertes. Era un imperio politeísta, inmoral y rebelde. Él les decía, no tomen la forma de este mundo. ¿Por qué? Porque las leyes las estaba dictando el Estado y la religión. Pero de ahí nació algo que se llama secularismo, que se seguía más por lo que ve que por lo que cree. ¿A poco no así es el mundo? Y nosotros aquí, ¿cómo somos? ¿Andamos por qué? Por fe y no por vista. Entonces Pablo no quería, también precisamente quería que no se conformaran por eso, porque decían, no, definitivamente ellos decían, había unos movimientos que decían, Dios existe, pero no tiene nada que ver con la creación. Dios está allá en alguna otra galaxia. Él no tiene nada que ver con la creación. Dios no es un Dios personal. Entonces imagínense, si uno se amolda a esas cosas, qué tremendo sería. Y a poco no, en este tiempo también estamos siendo atacados por esas situaciones, por religiones, por situaciones difíciles, por movimientos que de repente llegan a querer nada más cubrir un poquito el mal que estamos aquejando, porque esas sectas de repente coercitivas que hay por ahí, lo único que curan es el 7%, pero no curan ese 93%. ¿Y quién es el único que puede curar el 93% que tenemos dentro? El Espíritu Santo. Entonces tenemos al Señor y no nos conformamos. Entonces, ¿qué era lo que había? Imagínense en por eso siempre ha habido todo eso en las religiones, orgías, situaciones difíciles. Pero dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hoy seguimos viviendo lo mismo. Religiosidad, idolatría están dando respuestas a veces. Porque hay gente que llega a Cristo pero sigue trayendo su amuleto. Hay gente que llega a Cristo pero sigue teniendo su mente enclavada en la tradición del mundo. Es decir, yo estoy en Cristo pero le sigo pegando a mi mujer.
¿Por qué? Porque así lo hacía mi papá. Yo estoy en Cristo, pero sigo haciendo cosas que yo hacía antes, porque no conozco la palabra y porque comienzo a conformarme a este siglo. El diablo es lo que quiere, que te conformes, ¿sí? Que te conformes. ¿Y el mundo? ¿Qué dice el mundo? Hay vida. El mundo dice, no hay vida después de la muerte, por eso vive tu vida al máximo. Hazle como quieras. Un ejemplo muy tremendo de lo que hace el mundo para conformar a la gente. Hay una pérdida de identidad en la gente tan tremenda. Su autoestima, el diablo le está pegando a la autoestima tanto de hombres como de mujeres. Y eso lo estamos viendo porque se han incrementado las operaciones y muchas situaciones muy difíciles. No está mal que tú lo hagas. Está mal que después estemos ya muy metidos en situaciones queriendo hacerlo y que eso sea lo que guíe mi vida. Eso sí, porque si una persona no te quiere arreglar, no, tampoco, pues tampoco no se arreglen, ¿verdad? Tampoco no dejen de arreglarse mujeres, porque la mujer tiene que arreglarse, tiene que ponerse bonita para su marido. Amén. Pero fíjate lo que dice, bueno, la palabra dice en el libro de Proverbios, habla de la mujer virtuosa. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso, de la mujer virtuosa? Y dice la palabra mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y mucha gente dice, ¿quién la hallará? Que se deje encontrar, que no se deje encontrar. Pero ahí me llamó mucho la atención que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿La estima de quién? De ella. O sea, ¿cómo va a ser triunfadora una mujer, un hombre, con una autoestima baja? ¿Puede? Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Confórmate a la imagen que tengo de ti. Tienes que estar como las que salen ahí, así. Digo, no hay que estar tan pollo, hay que cuidarse un poco, pero no quiere decir que yo no voy a poder meter un pantalón talla 29, voy a parecer chorizo mal amarrado, ¿o no? El agua va con su nivel. ¿Cuánto podría bajar yo, nutrióloga? Yo creo que unos, bueno, no me digas. Pero yo me tengo que sentir bien, porque eso va a hacer que yo me bajonee. Claro, estamos hablando, hay que hacer ejercicio, tampoco pues ya me hubieras dicho que era por ahí, ahorita le voy a dar rienda suelta. No, hay que cuidarse. Yo me estoy refiriendo a que no nos conformemos, porque el mundo, ¿a poco no ahorita? Todo el mundo dice, pues si todo el mundo lo hace. Oye, cuélgate de la luz. Yo tengo un cuate en la luz. Cuélgate. Vieras de ver qué chido se siente prender el aire acondicionado todo el día y que no te cobren nada, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Oye, me pasé el alto, dale una propina, no hay bronca, le pides perdón a Dios al rato. ¿Todo el mundo lo hace o no? Pero no es así, o sea, realmente nosotros no tenemos que conformarnos. ¿Te das cuenta que es tan sencillo? Pero nos quiere conformar el mundo para ser como Él quiere. Pero Dios ya nos dio la victoria. La victoria. Dice la palabra que Dios nos ha dado una belleza que es la cual, la belleza interna. A las mujeres y a nosotros los hombres nos ha dado una belleza interna, porque si de lo lleno de corazón de nuestro corazón habla nuestra boca, cuando hables palabras de vida a la gente que está a tu alrededor, ¿qué crees que va a pasar? Vas a transformar al mundo. Anda por ahí la cuarta transformación. Yo te pregunto, ¿va a ser posible la cuarta transformación si no nos transformamos nosotros primero? Allá anda el pobre viejillo, hasta los zapatos ya los carga todos chandos. Digo realmente, con todo respeto para nuestro presidente, pero él no puede solo, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y quién es la única institución autorizada para cambiar los corazones aquí en la tierra? La iglesia. Dale un aplauso al Señor por la iglesia. El mundo dice, lo que existe es la materia. Le pido al grupo de alabanza que pase, por favor. Por lo tanto, el hombre solo es de carne y hueso. Al cabo, mundo, ahí te quedas. Estamos viendo cómo sigue, como en aquel tiempo, la misma corriente de que vales por lo que tienes, no vales por lo que eres. Inclusive le preguntan, oye, ¿cuáles son tus aspiraciones? Ser alguien en la vida. Yo te pregunto, ¿no eres alguien? Quiero que mi hijo estudie para que sea alguien en la vida. Bueno, pues entonces, ¿qué es, pues? ¿Ah? Para que sea un doctor,
para que tenga una carrera, pero no para que sea alguien, porque ya es una creación de Dios, desde ahí es un bendecido. Y cuando es un hijo de Dios es más bendecido aún. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te creó a ti y a mí con dones y talentos. Fíjate, apenas vimos por ahí, mi pastor Chava predicó y puso un video de los judíos. ¿Cuántos saben que el pueblo judío es uno de los, bueno, si no la raza más rica de todo el mundo, más próspera de todo el mundo? Nos decía, entre tantas cosas, que son los que han tenido los premios Nobel, que son los que han tenido los mejores inventos, las mejores cosas. Y nosotros sabemos que Dios les ama, amén. Pero nosotros somos sus hijos, nosotros hemos sido injertados también. Pero el judío ha entendido eso también. El judío tiene una capacidad de crear porque lo ha entendido y porque sabe que así como tú y como yo tenemos esa capacidad, pero a veces no nos las hemos creído, el judío sí se la cree. Y el judío se pone de acuerdo con Dios y le dice: hey, Jehová, o bueno, D-I-S porque no pronuncian Dios, tienen que decir Hashem, porque Hashem es el nombre. Dicen Hashem y se ponen de acuerdo para crear. ¿Sí? Vamos a crear, hoy voy a crear una camisa, voy a crear muchas camisas para poner una fábrica de camisas. No voy a trabajar en la fábrica de camisas, yo voy a ser el dueño de la fábrica de camisas. Entonces, por eso es que es tan tremendo. Hoy vamos a ¿qué? Hoy vamos a crear una aplicación que a todos los guarines que se anden perdiendo le pongan y de volada lleguen. Lo digo por mí porque me perdí en México, pero con ese Waze, ahí se pronuncia, anda para todos lados uno. Y es invento de los israelitas. Qué tremendo está, ¿verdad? Que tiene que ver esto con la mentalidad de nosotros. Una persona próspera no es la que tiene dinero, una persona próspera es la que tiene mentalidad de próspero. Amén. ¿Y quién tiene la mente de Cristo en este lugar? El mundo dice que el hombre solo existe y que no trasciende. Que el hombre hasta ahí, te digo, hasta aquí terminó. Y por eso dale rienda suelta a la vida. Pero la Biblia dice que está establecido a los hombres morir una vez. ¿Y después qué? Después el juicio. Yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué México no ha sido transformado? Cuando tú lees estadísticas, México es un país tan rico como muchos que son potencia mundial, o más todavía, tiene más riquezas naturales que Dios ha dado. Pero ¿por qué no ha sido transformado México? ¿A poco no ahorita venimos diciendo que próspero no es el que tiene dinero, sino el que tiene mentalidad de próspero? Desafortunadamente, culturalmente hablando, hemos sido agachados. Por eso la verdadera libertad no solamente está en que nosotros nos sintamos libres, sino que nuestra mente esté libre porque tenemos a Jesús. Esa fue la verdadera independencia, cuando a veces gritamos el grito de la independencia. ¿Y qué es lo que me empuja a conformarme a este mundo? Uno de ellos, tengo varios puntos, vamos a irnos rapidito, la educación. Es tremendo, pero muchos jóvenes están dejando su fe cuando entran a la universidad. Hay una estadística del 80% de jóvenes que al entrar a la universidad, como no van afianzados en su palabra y en la palabra, comienzan viene la corriente de este mundo y dicen al último: ¿sabes qué? Yo también voy creyendo en que vengo del mono. Qué tremendo. Yo también voy creyendo en lo que dicen porque ya no pude argumentar para esos argumentos que vienen. La educación está haciendo eso. La educación te dice: no, ni me digas nada, ni me hables de tu Dios. Qué tremendo está eso, ¿verdad? La cultura también. Niñas de secundaria teniendo sexo, cuando ya una niña de secundaria no tiene, es anticuada. Yo voy a vivir en unión libre, aunque sea cristiano, voy a vivir en unión libre porque así dice la cultura, porque así está ahorita. Si me comprendo bien y si no me comprendo no, ahí tendré un hijo con alguien y ya estuvo, porque al final del día Dios nos mandó a tener familia en este lugar. Qué tremendo, es la cultura la que nos quiere, el ambiente en el que nos desenvolvemos nos está jalando a veces. La religión, cuando vemos esto como una religión, nos quiere conformar a querer establecer mi justicia antes que la de Dios. Y yo estoy aquí justificado, ¿por qué? ¿Por mí o por Dios? Por Dios. La familia también. Hay ocasiones,
Y no nos pasó solamente a nosotros, le pasó al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo mandaron a los gentiles y mira, por andar buscando a la familia, qué golpizas le dieron. A veces es importante que nosotros oremos por la familia, pero si la familia tiene otras creencias y nos quiere jalar para allá, nosotros tenemos que hacer que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Pero a veces la familia hace eso. El haber sido abusado. Muchas veces ha habido abuso, tanto físico como psicológico, y eso no nos permite avanzar porque no nos hemos puesto delante de Dios y le hemos dicho: Señor, yo perdono al que me abusó. Dios nos dio libertad. Y luego otro es el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, Satanás quiere que tú y yo nos conformemos a lo que dice la gente, a lo que dice este mundo, no a lo que dice la palabra de Dios. Y aunque tú y yo somos cristianos, todo esto forma fortalezas. Yo le decía el otro día a mis hijos, yo platicaba con ellos y les decía: hijos, me acordaba de esta palabra porque yo la estaba estudiando, pero les decía: yo quiero que ustedes se porten bien, agarren la onda. A ustedes les va a costar menos trabajo que a nosotros. Nosotros sufrimos mucho. El contexto en el que yo vengo fue un contexto de alcoholismo, de cosas tremendas. Estoy vivo gracias a Dios, por la misericordia de Dios. Anduve en cosas que no debía andar. Dios me alcanzó por su misericordia. Ustedes nacieron en un hogar cristiano. No busquen portarse mal. Sigan adelante. Les va a costar menos a ustedes que a nosotros, porque nosotros realmente estuvimos muy dañados el 93%. ¿Sí? Nos dañamos mucho el 93%, y ahora claro que el Señor lo puede hacer y lo ha hecho, porque con su sangre nos limpió una vez y para siempre, amén. Pero siempre cuesta más trabajo. Pero hay fortaleza. 2 Corintios 10:13, ya vamos a terminar. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es un argumento? Fíjate, un argumento va a construir una fortaleza, y esa fortaleza no va a permitir que yo avance. Un argumento levanta una fortaleza que es un muro desde donde opera algo que nos mete en confusión, y el que es especialista para eso es el Satanás. Cuando hay un argumento, una mentira, es decir, tú no puedes, alguien te dijo de chiquitito, te dijeron: eres burro, y te la creíste. Ya mero saludas a la gente y le haces: sí. ¿Verdad que no? Somos lavados por la sangre de Jesús. Pero cuando alguien te dijo eso, ese argumento, como por un ejemplo, yo no puedo avanzar porque hay un argumento que hizo que levantara una fortaleza, y esa fortaleza el enemigo quiso hacerlo para tenerme en pobreza y en miseria. Pero por eso dice: derribando argumentos. ¿Y todo qué? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando Dios viene y nos cambia, cuando Dios viene y mete su mano de poder, nos cambia y nos libra. Freud y los padres de la psicología se equivocaron. Ellos dijeron que el problema del hombre era el alma y sus emociones, pero no es cierto. El problema del hombre se llama pecado. El problema del hombre es espiritual. Dice la palabra de Dios que el hombre natural, las cosas espirituales le son locura y no las puede discernir, porque se han de discernir, ¿cómo dijimos? Espiritualmente. Es la única manera en la que tú y yo podemos ser libres, y la gente, conociendo de Jesús y del Espíritu Santo, puede ser libre. Dios está trayendo libertad. Dios está trayendo para que tú y yo podamos caminar con un 100% llenos de la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces, aunque pasamos momentos difíciles, Dios viene con su gracia y nos abraza. No nos olvidemos, porque dice por ahí un programa de televisión, ¿alguien lo recuerda? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Gracias a Dios por Jesucristo. Ponte de pie. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que su benignidad
La benignidad de Él nos guía al arrepentimiento. Tenemos un Dios que nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a adorar. Todo mi amor, solo a ti.